Pero el mundo, yo pienso que está ciego. La Universidad de Panamá le acaba de dar un título, creo que honoris causa, a Raúl Castro por el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Y no se asombren si lo postulan al Premio Nobel de la Paz por lo de Colombia. Pero tampoco se engañen, la guerrilla de las FARC no quieren la paz, es la toma del poder por otras vías, como el esfuerzo que hacen los de Podemos en España. A fin de cuentas, es lo que Lenin llamó utilizar las libertades de los sistemas burgueses para llegar al poder y, una vez en el poder, arrasar con esas libertades burguesas. Una estrategia que resumió con entera claridad al decir que había que utilizar a los tontos útiles. ¿Hasta dónde somos tontos y hasta dónde somos útiles? Lo vamos a analizar y a discutir esta noche aquí en El Espejo con invitados muy especiales. Bienvenidos. Dije que los invitados eran especiales y no es una frase hueca. Con nosotros está Susana Correa, que es senadora de la República de Colombia por el Centro Democrático. Muchísimas gracias por estar acá en nuestro programa, quien además es una víctima directa de la guerrilla de las FARC porque estuvo secuestrada desde como 13 meses, ¿no? Sí. Desde el año 2001 hasta el 2003. Secuestrada, o sea, para nosotros que estamos en la comodidad de nuestros aires acondicionados, decimos esa frase, secuestrado de la guerrilla, y pasa rápidamente, pero me imagino que la experiencia suya, espero pueda compartir parte de ella aquí con nosotros, no es tan cómoda como uno puede imaginar. También está con nosotros Humberto Vélez, que es director y presidente de la organización sin ánimos de lucro Seguridad Democrática, que es una organización que defiende la democracia en la región latinoamericana. Correcto. Bienvenido al programa, ¿verdad? Gracias, Juan Manuel. Gracias, Susana. Y me imagino que tiene trabajo, porque defender la democracia en América Latina habría que empezar, no se sabe por dónde. Susana, primero, esta idea con la que he iniciado el programa de llegar al poder por otras vías, ¿no? La idea de que está bien, estamos todos de acuerdo, va a haber paz en Colombia. Vamos a suponer que fuéramos todos muy naif y nos creyéramos lo que está sucediendo, ¿no? Pero eso incluye que la guerrilla se pueda convertir en un partido político, ¿o no? Bueno, Juan, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí. Esa es una de las reglas claras del acuerdo que se está negociando en La Habana. Es la elegibilidad política de las FARC. ¿Y usted está de acuerdo con eso? Para nada. O sea, seguimos insistiendo muchísimo en que las cabecillas de las FARC responsables de delitos de lesa humanidad tienen que pagar cárcel. No estamos hablando de justicia ordinaria, porque por justicia ordinaria deberían estar casi que 40 y 50 años guardados. Pero estamos hablando de una justicia especial, así como fue con los paramilitares, todos pagaron cárcel, la mayoría de las cabecillas extraditados acá en Estados Unidos. Hoy lo que se le está diciendo a la guerrilla de las FARC es, no importa lo que usted ha hecho desde el año 64, no importa el narcotráfico, no importa los homicidios, los secuestros, los reclutamientos de niños, no importa nada. Los crímenes de lesa humanidad quedan impávidos y ustedes, señores, pueden llegar a ser un movimiento político. Vamos a imaginarnos, usted cuando fue secuestrada estaba, o sea, ¿sabe el nombre exacto de los jefes que estaban allí? ¿Lo recuerda? ¿Los tiene ubicados? ¿Puede mencionarlos? Claro que sí, Juan Manuel. Yo tengo muy claro quiénes me tuvieron. Tengo muy claro quiénes estaban alrededor. De hecho, el día que me rescatan, yo les decía, vámonos rápido, que a media hora está Tomate con una compañía y como a una hora estaba Mamá Juana con otro. O sea, uno oye... ¿Estos son apodos de algunos? Son los alias de los guerrilleros. ¿Y se saben los nombres concretos? De ellos no. Hay de algunos... ¿Pero los podría identificar sí, claro, visualmente? De los que vi, claro que sí. De los que vi, muchos, supongamos después de mi rescate, la policía y el ejército me preguntaba si yo los conocía, si sabía que realmente eran guerrilleros, si alguna vez los había visto en todo ese entorno. ¿Qué pasa si mañana esos señores que usted le vio la cara ahí, que la maltrataron, que la secuestraron, se postulan y lo tiene usted en un curul en el Senado a su lado? O sea, ¿cómo procesa? Como ser humano, ya no estoy hablando como político, como ser humano, hay quien dice que hay que perdonar, pero ¿qué está dispuesta usted como ser humano a perdonar?
y qué no? Yo creo que nada. Yo creo que aquí lo que hay que mirar es para dónde va el país. Yo creo que lo que tenemos que mirar es qué es lo que ellos quieren, Juan Manuel. Hoy es muy urgente mirar en lo global lo que quiere la guerrilla de las FARC. Porque la guerrilla de las FARC, como tú lo dijiste al principio, quiere llegar al poder por medio de la parte política, pero el brazo armado va a seguir en pie. Que ese es el peligro que hay, eso es lo que la gente no ha querido entender. Ellos van a estar en unas zonas de concentración, 8 campamentos, van a estar armados allí dentro de 180 días. ¿Tienes alguna razón de por qué 180 días en unos sitios donde los van a cuidar, donde se van a cuidar, van a seguir armados? O sea, para mí lo grave de todo esto es que ellos tomaron al gobierno, que tenemos un presidente que lo que quería era el Premio Nobel de la Paz, se dejó engatusar en este... Todo el mundo quiere el premio, tiene que disputárselo a Raúl Castro, diciéndolo claro con que, ironía. Pues imagínate, si Raúl Castro y Nicolás Maduro eran los que lo acompañaban, pero se dejó meter en este cuento. Ahora ellos van a coger los cabecillas, la parte del poder político, y van a tener el brazo armado con sus bases dentro del ELN. Usted es una de las primeras personas secuestradas que es liberada gracias a la acción del gobierno, ¿no? Sí. ¿Sabía usted que había un debate, me imagino, claro que lo sabía, ¿no? Pero me gustaría saber su opinión, de gente que pensaba que eso no se debía hacer, que lo que había es que negociar, ir con mano suave, y a lo mejor usted estaba 3, 4 años más secuestrada, pero eso no les interesaba, ¿no? El éxito que hubo en el caso suyo, ¿usted cree que es aislado o que, bueno, después se repitió, por supuesto, en otros casos, o que debe ser realmente la estrategia del gobierno ante estos terroristas? Mira, estamos hablando del año 2001, cuando me secuestraron, y 2003, cuando me rescataron, empezaba la seguridad democrática del presidente Uribe. Hoy esta gente está negociando esto y ha llegado a este punto precisamente por los 8 años de seguridad democrática del presidente Uribe. Cuando el presidente Uribe entrega su gobierno, no hay más de 9.000 guerrilleros, no hay más de eso. Creemos que hay entre 6.000 y 9.000. O sea, están totalmente controlados, metidos en una parte que se llama, entre el Putumayo y Nariño, que se llama la Boca Caucana, están allá metidos. Hoy están en todas partes, hoy son reyes, hoy es más, ya ni siquiera el ejército o la policía puede ir tras de ellos. Una pregunta, Humberto. Usted que tiene una organización para la seguridad democrática, tomando en cuenta los antecedentes de que, o sea, que esto que estamos hablando de que las FARC llega al poder no es una abstracción, ya pasó en Nicaragua, y además se repite cíclicamente, ya pasó en El Salvador con el Frente Farabundo Martí, ya había pasado anteriormente en la década del 70 con Salvador Allende, que hubo una gran discusión, sobre todo en La Habana, sobre si había que no o no renunciar a la vía armada para llegar al poder. ¿Qué pueden hacer ustedes para impedir? Y ha pasado, por supuesto, en Venezuela, y Podemos está intentando eso. O sea, no es un escenario aislado, no es una abstracción. ¿Qué hacen ustedes concretamente para evitar eso? Juan Manuel, la verdad es que esa es la combinación de todas las formas de lucha. Eso estaba establecido por el Partido Comunista. Desde Stalin se venía hablando sobre la combinación de las formas de lucha, y una de ellas es que haya un grupo político que se asuma el poder y un grupo armado que coaccione, maltrate la población y a punta de fusil los haga votar por determinadas ideas y determinadas formas. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Nosotros, en este momento, con la directriz trazada por el presidente Álvaro Uribe, estamos haciendo una resistencia civil. Estamos negando todos los acuerdos de La Habana. Estamos buscando firmas para avalar que el presidente Santos solo cuenta con un 20% y no se puede dar un arreglo entre una guerrilla narcotraficante terrorista con un presidente sin apoyo popular y además mentiroso. Entonces hay una situación que tenemos nosotros que tratar de forzar, pero desafortunadamente el Congreso colombiano le dio todas las garantías a un presidente para que sancionara y aprobara todo lo que se acuerde en La Habana, aún sin saber qué es lo que se está hablando en La Habana.
porque lo que nos llega es muy grave, nos llega por fascículos, nos llega por pedacitos y cada vez nos aterroriza más lo que se está firmando o lo que supuestamente se está acordando en La Habana. Mire, vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos yo tengo algunas frases de Lenin que verifican exactamente que es cierto lo que usted está diciendo de cuán viejo es este debate y de cuáles son hay un libro famoso de él, La estrategia para la toma del poder. El título ya dice cuál es la intención. Y vamos a escuchar también las declaraciones de Álvaro Uribe, ¿no? Que son muy claras sobre este tema y que a mí me complacen, porque siempre pueden decir que somos unos cubanos locos de Miami, exiliados, gusanos, la mafia, que por supuesto está en contra siempre de la paz, ¿no? Ellos son colombianos, ellos han sufrido y sufren en primera persona la realidad de su país, ¿no? Así que... La palabra paz queda herida por el gobierno que amenazó con terrorismo urbano y más impuestos para justificar su claudicación ante el terrorismo. La palabra paz queda herida por la validación del paredón de Fidel Castro, su dictadura comunista y la tiranía sanguinaria de Chávez y Nicolás Maduro. La palabra paz queda herida con la elevación del grupo terrorista FARC a la condición de socio del Estado o paramilitar con el pretexto de combatir a otros criminales. La palabra paz queda herida con la aceptación de que los responsables de delitos de lesa humanidad como secuestro, carros bomba, reclutamiento de niños y violación de niñas, no vayan un solo día a la cárcel y puedan ser elegidos a posiciones públicas. La palabra paz y la palabra justicia, entonces, ¿no? Usted que ha sido víctima, ¿vale aceptar una paz sin justicia o por pragmatismo? Porque uno podría decir también hay que ser pragmático. Mira, necesitamos la paz. A ver, siempre en estos procesos de paz hay una justicia especial, ¿sí? La hubo en los anteriores, la hay en este. Se llama justicia transicional, es la justicia de este gobierno. Pero en esa justicia no hay un castigo para los responsables de crímenes de lesa humanidad. O sea, las cabecillas de las FARC, nosotros siempre hemos dicho, nosotros consideramos que las cabecillas, los responsables de esos crímenes tienen que ir a la cárcel, 5 o 8 años, que las bases no tengan que ir porque siempre han sido mandadas y son las que hacen las órdenes de los de arriba, sí. Estamos de acuerdo que las bases no vayan, pero que los cabecillas, los responsables, sí tienen que ir. Entonces siempre en estos procesos hay una justicia especial y nosotros estamos de acuerdo con ella. Hay 3 cosas claras, Juan Manuel, que no las vamos a soltar, y es, los cabecillas de la FARC tienen que pagar cárcel. La segunda es, no podemos dejar igualar a nuestras fuerzas públicas a estos bandidos narcoterroristas. Y la tercera es, no vamos a aceptar ni el narcotráfico ni el secuestro como delito conexo al delito político. Hoy ya estamos viendo las consecuencias, 44% más de área en producción de cocaína, pasamos otra vez de 59.000 hectáreas a casi 180.000 hectáreas. Y entonces, vas a ver, o sea, no hay ni siquiera quien coja café porque todo el mundo está raspando coca. Ha crecido. Ahora, ¿sabe una cosa que me sorprende y me admira de sus declaraciones, ¿no? Usted no tiene el menor síntoma del síndrome de Estocolmo. Nosotros los cubanos y tantas víctimas del terrorismo y de dictaduras que he entrevistado y conocido, siempre hay un toque ese de, bueno, no son tan malos, vámonos. O sea, usted está clarísima de que sus victimarios merecen ser pasados por la justicia. Y yo me pregunto, ¿no? Porque puede haber algo, como no conozco exactamente su caso, ¿no? ¿Cuál fue el peor momento de su secuestro? Si no es entrar en... No quiero hacer un tipo de entrevista sentimentaloide, ni empezar a tocar heridas, no es mi propósito. ¿Cuál es el peor momento? ¿Qué es lo que recuerda con mayor rencor? Yo creo que el rencor también vale la pena, ¿no? Hay un rencor justo y hay un rencor necesario a veces, ¿no? Mira, Juan Manuel, yo pienso que el síndrome de Estocolmo no existe. Para mí es la naturaleza humana. Tú tienes 24 horas con las mismas personas, no sé cuánto tiempo, porque supongamos conmigo estuvieron casi siempre los mismos guerrilleros, y simplemente entablas una relación humana, lo normal,
por eso yo siempre he dicho que el síndrome de Estocolmo no existe. Ahora, para mí, el peor tiempo fueron los dos primeros meses y medio, que fue cuando yo hice ese proceso mental de ¿Cómo la secuestran a aceptación. usted? ¿Dónde estaba usted? Yo estaba saliendo de la oficina, yo manejaba una empresa de gas natural en Palmira. Palmira es una ciudad, la segunda ciudad del departamento de donde yo vivo. Me choca una camioneta. O sea, usted estaba en su zona, no es que había ido... Estaba en el centro de la ciudad donde estaba mi oficina. ¿Y le choca una camioneta? Yo iba con un conductor y con el jefe de compras. Nos choca una camioneta, frena un taxi, la camioneta frena y una camionetica por detrás nos choca. El conductor se baja y luego me dice que me baje para mirar pues lo que se había dañado. Yo me bajo, me vuelvo y me monto. El conductor estaba de acuerdo. Exacto. Y cuando me vuelvo a montar a la camioneta, iba a cerrar la puerta y tengo una 9 milímetros aquí, córrase. Me corrí, el señor se montó acá, otro se montó en el parque, la parte del conductor y dos atrás. ¿Y la familia? Y en la misma suya, camioneta nos fuimos. ¿Estaba casada, tenía hijos en ese momento? Tenía una hija de 6 años, era divorciada ya, pero vivía con mi hija y con la empleada. Nunca llegué a mi casa. Al otro día llaman a la casa de mis padres a preguntar si sabían dónde estaba yo, porque tenía una reunión en Bogotá con el ministro. Nunca aparecí. Y ya mi mamá, cuando la llamaron, mi mamá dice, ella inmediatamente sintió que era que me habían llevado. Dijo, se la llevaron. O sea, que lo peor es esos primeros 2 o 3 meses. Es donde haces el proceso mental de aceptación de lo que se está sucediendo y empiezas a tener claro que tienes que sobrevivir. A lo que sea, tienes que sobrevivir. Al revés la pregunta, ¿no? Para salvar las democracias, ¿debemos esconder estas injusticias bajo la mesa por un problema práctico? Vuelvo a repetir. Definitivamente no. Definitivamente los que han hecho el daño tienen que reparar a las víctimas, tienen que pedirles perdón y tienen que resarcirle la vida a estas personas que las frustraron. Eso no se está logrando con los acuerdos de Juan Manuel Santos. Él les está dando elegibilidad política sin pasar por ningún proceso, sin tener que sacar ninguno de sus dineros, de sus miles y millones, el tercer grupo terrorista más rico del mundo, donde se sabe a ciencia cierta que tienen dineros en Suiza y no los han querido mostrar, donde van a hacer política armada, donde están infiltrando no solamente al ejército, sino que también están infiltrando el gobierno abiertamente con voceros que tienen dentro del mismo gobierno. Yo le pregunto esto porque a nosotros los cubanos nos dicen que tenemos que olvidarlo todo. Y no voy a entrar en un caso de justicia, de crímenes, de muertos, no. El tema, por ejemplo, del embargo o el bloqueo, como le dice el gobierno oficialmente. Nos dicen, el gobierno cubano, la dictadura cubana, confiscó sin todas las propiedades, no solo de los americanos o de los ricos, no, de todos los ciudadanos, incluso del dueño de una bodeguita, hasta el cajón del limpiabota, como mismo reconocieron ellos, todo. Sin compensación, le robaron a sus dueños las cosas. Entonces ahora están diciendo que tenemos que olvidarnos de todo ese proceso y que los americanos, a los que les quitaron las propiedades, nos está diciendo el señor presidente de los Estados Unidos, debemos olvidar, deben regresar de nuevo sin que haya una reparación de esa justicia económica. Entonces yo me digo, bueno, ¿será que somos muy egoístas nosotros y no queremos? Y vuelvo de nuevo en un caso totalmente distinto, que ustedes hacen el mismo análisis. Vamos a volver a este tema de si somos o no nos quieren usar como tontos útiles. Hay unas frases de Lenin, yo voy a poner una, sobre cómo ellos van preparando el terreno para asaltar el poder. Dice así, está resumida. Ahora bien, para asaltar el poder, ahí lo tenemos, ¿no? Es necesaria una degradación previa, constante y progresiva del tejido social, una ocupación creciente de pequeños puntos que vayan extendiéndose como la gangrena. El objetivo es convertir una sociedad sana, fuerte e inexpugnable en un cuerpo enfermo, cansado y sin ánimos de resistir. La estrategia para la toma del poder, ¿no? Resumida por Vladimir Ilich Lenin o Ulyanov, como quieran llamarle. Y yo digo esto porque Colombia, yo siempre admiré de Colombia que en la época de las bombas, ¿no? Cuando querían destruir, mataban a un concejal
y había 3 colombianos dispuestos a ocupar el puesto. Mataban a un congresista y había 2 colombianos dispuestos. Dieron una batalla, ¿no? Y ahora lo que quieren es gangrenar ese espíritu de lucha. El colombiano se sentía orgulloso de haber dado, yo creo, hasta ahora esa batalla. Me tengo que ir lamentablemente a una pausa y regresamos enseguida. No lo digo por halagar los oídos de ustedes como colombianos, lo digo porque todos presenciamos ese proceso de un pueblo en pie de guerra defendiendo su democracia, ¿no? ¿Y cuál es el peligro de que, bueno, no pudieron por la fuerza? Van a gangrenar la sociedad. Ya regresamos.